Si algún día alguien te dice que jamás entres a un hotel abandonado, aunque sea solo por curiosidad, hazle caso, porque yo hice exactamente lo contrario. Y después de esa noche, entendí por qué hay lugares donde incluso el silencio parece vivo. Lo peor no fue lo que vi, fue que durante horas sentí que algo dentro de ese hotel sabía perfectamente que nosotros estábamos ahí. Te cuento. Todo pasó hace como un año, cuando unos amigos y yo decidimos entrar a un hotel abandonado que llevaba muchísimo tiempo cerrado en las afueras de la ciudad. El lugar tenía fama porque supuestamente habían ocurrido varias cosas raras ahí hace muchos años. Había historias de huéspedes que escuchaban voces durante la madrugada, empleados que renunciaban porque veían gente caminando por pisos vacíos, y hasta rumores sobre una habitación que nunca debían abrir. Honestamente, nosotros solo queríamos grabar videos para TikTok y asustarnos un rato. Éramos 4 personas. Mi amigo César, Valeria, un chico llamado Nico y yo. Llegamos cerca de las 9 de la noche porque queríamos entrar cuando todavía hubiera algo de luz. Desde afuera el hotel ya se veía horrible. Era enorme, viejo, con ventanas rotas y partes cubiertas completamente por humedad negra. El estacionamiento estaba lleno de hierba alta y había varias puertas bloqueadas con cadenas oxidadas. Entramos por una puerta lateral medio abierta. Apenas cruzamos sentí algo raro. El aire adentro estaba helado, pero no era un frío normal. Era un frío incómodo, pesado, como si el lugar hubiera estado cerrado durante años sin que nada vivo entrara ahí. El lobby seguía teniendo algunos muebles viejos cubiertos con polvo. Incluso había cuadros torcidos todavía colgados en las paredes. Lo más extraño era el silencio. Ni siquiera se escuchaba el viento afuera, solo nuestros pasos y la respiración. Durante la primera hora todo fue relativamente normal. Grabábamos videos, hacíamos bromas y explorábamos habitaciones destruidas. Algunos cuartos todavía tenían camas, espejos rotos y televisiones antiguas. Pero conforme avanzábamos más dentro del hotel, el ambiente empezó a cambiar. A las 10:30 de la noche subimos al 4º piso, porque César decía que ahí era donde supuestamente pasaban las cosas más raras. El elevador obviamente no funcionaba, así que subimos por las escaleras oscuras usando solo las linternas de los celulares. Y desde el momento en que llegamos al 4º piso, sentí algo horrible en el estómago. El pasillo era muchísimo más oscuro que los demás. Las paredes estaban manchadas y varias puertas tenían números arrancados. El aire ahí olía raro, como humedad mezclada con algo podrido. Nico empezó a grabar diciendo que el lugar parecía sacado de una película de terror. Y justo cuando terminó de hablar, escuchamos una puerta cerrarse al fondo del pasillo. Fuerte. Los 4 nos quedamos completamente callados. El sonido había sido clarísimo. César apuntó con la linterna hacia el fondo. No había nadie, pero una puerta que antes estaba abierta, ahora estaba completamente cerrada. Intentamos convencernos de que había sido el viento, aunque honestamente no había ninguna corriente de aire ahí. Seguimos avanzando más lento. Ya nadie hacía bromas. A las 11 de la noche pasó algo muchísimo peor. Mientras revisábamos una habitación, escuchamos pasos afuera, lentos, caminando por el pasillo. Pensamos que tal vez había alguien más dentro del hotel. César salió rápidamente alumbrando con la linterna. Vacío, pero los pasos continuaban escuchándose, como si alguien siguiera caminando, aunque no hubiera nadie ahí. El sonido avanzó lentamente hasta el fondo del pasillo y después desapareció. Valeria ya quería irse, y honestamente yo también empezaba a sentir miedo real. Pero César insistió en que siguiéramos grabando un poco más, porque ya estábamos ahí. El peor error de toda la noche fue subir al 5º piso, porque desde que cruzamos las escaleras, el ambiente cambió completamente. Era como si el hotel estuviera más oscuro allá arriba. Incluso las linternas parecían alumbrar menos. Había puertas medio abiertas y un silencio tan pesado que podías escuchar literalmente cada respiración. Fue entonces cuando vimos algo raro. Una habitación al fondo tenía luz, muy tenue, amarilla, como si hubiera una lámpara vieja encendida dentro.
Nos quedamos confundidos porque obviamente el hotel no tenía electricidad. César pensó inmediatamente que había vagabundos viviendo ahí. Empezamos a acercarnos lentamente, y mientras más nos acercábamos, más raro se sentía el ambiente. El aire estaba helado. Sentía literalmente la piel erizada. Cuando llegamos frente a la puerta, vimos que estaba apenas abierta. César empujó lentamente. La habitación estaba vacía. No había lámpara, no había nadie, pero algo sí había dentro. Una televisión antigua, encendida. La pantalla solo mostraba estática, y aunque no había electricidad en el resto del hotel, esa televisión seguía funcionando sola. Nadie dijo absolutamente nada, y entonces la estática cambió por un segundo, lo suficiente para mostrar una imagen. Una silueta parada, mirando directamente hacia la cámara. Valeria gritó inmediatamente. César apagó la televisión, desconectándola de golpe. Pero antes de que pudiéramos salir de la habitación, escuchamos algo en el pasillo. Pasos, rápidos esta vez, corriendo hacia nosotros. Salimos inmediatamente, alumbrando desesperados. El pasillo estaba vacío, pero el sonido seguía acercándose, como si alguien estuviera corriendo directamente hacia donde estábamos, aunque no pudiéramos verlo. Empezamos a bajar las escaleras casi corriendo, y entonces pasó lo peor de toda la noche. Mientras bajábamos, escuchamos una puerta abrirse arriba de nosotros, luego otra, y otra, y otra más, como si todas las habitaciones del quinto piso estuvieran abriéndose al mismo tiempo. El sonido era horrible, metal rechinando por todo el pasillo, y entre todo eso, empezamos a escuchar voces, muchas, murmurando al mismo tiempo. No entendíamos qué decían, pero parecían cada vez más cerca. Bajamos hasta el lobby muertos del miedo intentando encontrar la salida lateral por donde habíamos entrado. Pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, completamente cerrada. César empezó a empujar desesperado mientras Nico intentaba usar su celular para alumbrar mejor. Y ahí fue cuando vimos algo arriba, en el segundo piso. Una figura parada mirando hacia abajo, alta, demasiado delgada, inmóvil. No podíamos distinguirle la cara porque estaba completamente oscura, pero sabíamos que estaba viéndonos. Nadie habló, nadie se movía. Y entonces, la figura empezó a caminar lentamente hacia las escaleras. Honestamente, creo que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. César logró abrir finalmente la puerta de golpe y salimos corriendo hacia el estacionamiento bajo la lluvia sin mirar atrás. No dejamos de correr hasta llegar al coche, y cuando finalmente encendimos el motor, Nico revisó el video que había grabado en el quinto piso. Todos pensábamos que quizá la televisión no se había visto bien o que el miedo los había hecho imaginar cosas, pero cuando retrocedimos el video, sentimos un escalofrío horrible. Porque en la pantalla de la televisión no solo aparecía una silueta, había 4 figuras, quietas, observando, y lo peor era que una de ellas estaba exactamente detrás de nosotros dentro de la habitación. Nunca vuelvas a responder llamadas de números desconocidos en la madrugada, especialmente si al contestar escuchas tu propia voz del otro lado. Ojalá alguien me hubiera dicho eso antes de la noche más aterradora de mi vida, porque lo que empezó como una simple llamada terminó convirtiéndose en horas enteras donde sentí que algo me seguía dentro de mi propia casa, algo que parecía saber exactamente dónde estaba en todo momento. Te cuento. Todo pasó cuando yo tenía 17 años. Mis papás habían salido de viaje durante un fin de semana y yo me quedé sola en casa porque no quería ir con ellos. Honestamente, estaba feliz, porque pensé que sería uno de esos fines tranquilos donde puedes dormir tarde, ver películas y hacer lo que quieras sin que nadie te moleste. Esa noche comenzó completamente normal. Pedí comida, estuve jugando en línea un rato y después me acosté en la sala viendo TikTok porque no tenía sueño. Eran aproximadamente las 11:40 de la noche cuando recibí la primera llamada. Número desconocido. No contesté porque pensé que era spam, pero a los pocos segundos volvió a sonar. Y luego otra vez.
A la tercera llamada contesté molesta pensando que tal vez era algún familiar. Pero apenas puse el teléfono en mi oído, sentí algo raro. Del otro lado no había respiración. No había ruido, solo silencio. Y entonces escuché algo. Mi propia voz, muy baja, diciendo exactamente lo mismo que yo acababa de decir segundos antes al contestar. Colgué inmediatamente, pensando que alguien estaba haciendo una broma rara. Honestamente me reí nerviosa y seguí viendo videos intentando ignorarlo. Pero minutos después, el teléfono volvió a sonar. Mismo número desconocido. Esta vez no quería contestar, pero algo dentro de mí sentía curiosidad. Cuando respondí, volvió a pasar lo mismo. Silencio al principio, y después, mi voz otra vez, repitiendo lo que acababa de decir. Pero había algo diferente. Esta vez, detrás de mi voz, escuché un sonido. Un golpe, exactamente igual al que acababa de escucharse dentro de mi casa en el segundo piso. Sentí un escalofrío inmediato. Me quedé completamente quieta escuchando. Y justo entonces, escuché otro golpe arriba. El mismo sonido que venía en la llamada. Colgué inmediatamente. Mi corazón empezó a latir muchísimo más rápido. Intenté convencerme de que alguien estaba afuera haciendo algún tipo de broma pesada. Pero honestamente, no tenía sentido. A las 12:30 de la noche decidí subir al segundo piso para revisar. Todas las luces estaban apagadas, excepto la del pasillo. Revisé cada habitación rápidamente. Nada fuera de lugar. Nadie. Pero había algo raro. La puerta de la habitación de mis papás estaba abierta. Yo recordaba perfectamente haberla dejado cerrada. Sentí un miedo incómodo empezando a crecer dentro de mí. Cerré la puerta otra vez y bajé rápidamente a la sala. Apenas me senté, el teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Esta vez tardé mucho en contestar. Y honestamente, desearía no haberlo hecho. Porque apenas respondí, escuché algo que literalmente me dejó helada. Del otro lado se escuchaba mi sala, la televisión, el ventilador, incluso el pequeño sonido metálico que hacía mi pulsera cuando movía la mano. Era como si alguien estuviera grabándome en tiempo real dentro de mi propia casa. Y entonces, escuché pasos, arriba, lentos, caminando por el segundo piso. Pero lo peor fue que esos mismos pasos se escuchaban también dentro de la llamada, exactamente al mismo tiempo. Colgué temblando. Ya no estaba incómoda, estaba aterrada. Intenté llamar a mis papás, pero no tenía señal suficiente dentro de la casa. A la 1 de la mañana las cosas empeoraron muchísimo. Las luces comenzaron a parpadear, primero en la cocina, luego en la sala. El ambiente se sentía pesado, extraño, como si la casa estuviera más oscura de lo normal. Y entonces escuché algo arriba, una puerta cerrándose lentamente, después otra, luego otra más, como si alguien estuviera recorriendo las habitaciones. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no quería contestar, pero siguió sonando una y otra vez, hasta que finalmente respondí. Grave error, porque ahora ya no escuché mi voz, escuché respiración. Lenta, muy cerca del micrófono. Y después, una voz. Pero no sonaba humana. Era una versión distorsionada de mi propia voz, diciendo algo que nunca voy a olvidar. Ya casi bajo. Sentí literalmente cómo se me helaba todo el cuerpo. Justo después, escuché pasos arriba otra vez, pero esta vez mucho más rápidos, corriendo, de una habitación a otra. Empecé a llorar del miedo mientras intentaba buscar las llaves del coche para irme. Y entonces ocurrió algo peor. Escuché pasos en las escaleras, bajando lentamente, uno por uno, clarísimos. Yo estaba completamente paralizada mirando hacia la oscuridad del pasillo que conectaba con las escaleras. Los pasos seguían bajando lentamente, pero no veía absolutamente a nadie. A las 2 de la mañana ya estaba encerrada dentro del baño de visitas, con todas las luces apagadas, intentando no hacer ruido. Los pasos seguían escuchándose por la casa. A veces en la cocina, a veces arriba otra vez, como si algo estuviera caminando sin parar.
Y entre todo eso, el teléfono seguía sonando, una y otra vez, hasta que finalmente dejó de sonar por completo. El silencio que quedó después fue muchísimo peor, porque por primera vez en horas no escuchaba nada, absolutamente nada. Y entonces escuché un golpe afuera del baño, suave, luego otro, y después mi propia voz del otro lado de la puerta, susurrando mi nombre. Sentí un terror tan fuerte que honestamente pensé que iba a desmayarme. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca. Sé que estás ahí. Me tapé la boca intentando no hacer ruido. Los golpes continuaron durante varios segundos. Luego, silencio otra vez. Pasaron quizá 20 minutos donde no escuché absolutamente nada. Y entonces, mi celular vibró. Era un mensaje de audio de número desconocido. Temblando, lo reproduje. Y lo que escuché me dejó completamente paralizada. Era una grabación de mí, llorando dentro del baño, apenas unos segundos antes. A las 4 de la madrugada finalmente escuché el sonido más hermoso de toda mi vida, el coche de mis papás entrando a la cochera. Salí corriendo del baño llorando y les conté todo. Mi papá revisó absolutamente toda la casa. Puertas, ventanas, habitaciones, nada. Nadie había entrado. Pero antes de intentar tranquilizarme, mi mamá vio algo raro en mi celular. Todas las llamadas del número desconocido habían desaparecido, como si nunca hubieran existido, excepto el audio. Ese seguía ahí, y hasta hoy nunca he vuelto a escucharlo completo, porque la última vez que intenté reproducirlo, después de mi voz llorando, se escucha claramente otra respiración, mucho más cerca del micrófono, como si alguien hubiera estado dentro del baño conmigo todo el tiempo.